Podemos decir que el arte es una actividad creativa propia del ser humano, que funciona como medio de expresión de ideas, sentimientos y creencias, con lo cual la arquitectura por sí misma es un arte y como tal nos proporciona las herramientas para la proyección y construcción del espacio. Pero muchas veces nos encontramos con que la arquitectura deja de ser una simple utilización de un lugar y en este punto la obra ya no es una edificación y trasciende en el tiempo como una obra de arte. Veremos algunos de los trabajos hechos por arquitectos que no precisamente tienen la finalidad de ser espacios destinados al habitar y que responden a fenómenos artísticos que se vinculan íntimamente con la arquitectura. Bueno, ¿cómo fue que empezaste a sacar fotos? ¿Realmente trabajando como arquitecta o cuando empezaste a estudiar? No, en realidad la historia con la fotografía viene por el lado de mi papá. Mi papá era médico también, nada que ver, oftalmólogo, y le gustaba mucho la fotografía, sacaba muchas fotos. Y en el año 89, yo me recibí en el 90. En el año 89 me regaló una cámara de fotos, una cámara obviamente analógica, no digital. Y bueno, y ese fue como el inicio. Yo ya me estaba por recibir y lo primero que empecé a sacar obviamente fueron fotos de arquitectura. Me empezó a apasionar todo este juego de volúmenes, porque aparte uno lo tenía en la cabeza con lo que uno diseñaba, y esto de poder tener una imagen, poder construir otra arquitectura, porque es un poco lo que uno hace con las fotos, ¿no? Una arquitectura distinta, digamos, que uno elige qué quiere sacar, qué planos y con qué luz y todo. Y bueno, y a partir de ahí no paré más de sacar fotos, siempre paralelo a la profesión. En el 94 me vine a vivir acá. Bueno, se me cambió un poco el paisaje de lo que yo sacaba, porque yo vivía en Buenos Aires, era muy urbano lo que yo sacaba, me atrae mucho lo urbano, me atrae el movimiento de la ciudad, las líneas, y acá de repente me encontré con una arquitectura diferente, donde lo que primordiaba no era la arquitectura, sino el paisaje. Entonces me costó un poco encontrar un lenguaje, algo para fotografiar que no fuera lo que siempre me atraía. Me gusta mucho viajar, tengo posibilidades de viajar, tuve muchas posibilidades y bueno, entonces eso también ayudaba porque en cada viaje, que generalmente eran ciudades distintas, era como me entregaba a sacar todo lo que podía, hasta que bueno, me empecé a encontrarle acá también el gusto a lo que es este lugar y qué tiene este lugar en cuanto a lo fotográfico.
Me parece que tiene muchas cosas también. Empezás a mirar otras cosas. Bueno, yo, por ejemplo, acá de lo que les seleccioné más o menos de las muestras que yo hice, son 3 cosas totalmente diferentes, ¿no? Una muestra que es sobre, que la llamé dípticos, que es una muestra que está sacada en una foto de Buenos Aires, en París, en algún lugar de Alemania, chiquitito, qué sé yo, y que es muy, muy esta cuestión de la ciudad con la gente. Después tuve la oportunidad de viajar a Brasilia. Brasilia es una ciudad que, bueno, a los que somos arquitectos nos interesa, o por lo menos nos atrae mucho por esto de lo que fue cómo arranca una ciudad de cero, de la nada, y por ahí en 5 años la tenés terminada y con gente viviendo. Y a mí eso me volaba mucho la cabeza. Y bueno, ahí también viajé y bueno, hice mi mirada de Brasilia. Y otra muestra que tiene que ver también con lo urbano es qué pasa, cómo se relaciona la gente con la ciudad, con la arquitectura y la ciudad y lo urbano en este lugar. Y encontré que, por ejemplo, la ruta, yo en una época trabajaba en Rawson y hacía la ruta 25. Y siempre me llamó mucho la atención el tema de los santuarios, ¿no? Estás el Gauchito Gil, la difunta Correa. Y empecé a indagar por ahí también. Porque yo dije, es la apropiación de un espacio público urbano, o no urbano, en este caso rural, pero es la apropiación por parte de la gente, para imponer otras arquitecturas, a otra escala, chiquititas, ¿no? Son santuarios chiquititos, pero también hay una apropiación de eso. Sí. Pero bueno, también, viste, me pareció que ahora que tuve que hacer, a pedido de ustedes, esta selección de qué muestro, y dije, pucha, está todo relacionado con la arquitectura. Claro. La mirada que yo tengo está atravesada, evidentemente. La formación es como que te dio algo de... Te marca mucho, la formación nuestra es inevitablemente, o sea, lo visual. Nosotros miramos mucho y por ahí miramos arquitectura chiquita, arquitectura grande, arquitectura con gente, pero siempre estamos mirando líneas, geometrías, y me parece que lo mío está pasando por ese lado. He querido hacer retrato, he intentado, yo estudié fotografía además, y yo tengo una inhibición, me cuesta, el retrato es una cosa que la siento, no sé, me cuesta mucho esta invasión a la privacidad del otro. Admiro profundamente a la gente que hace retrato, me parece fantástico, pero a mí me cuesta mucho ponerme en una posición de fotografiar a alguien, es un tema. En cambio la arquitectura no me cuestiona nada. Un objeto inanimado no te cuestiona, no te juzga. Entonces me parece que pasa por ahí también. O sea que lo que más te motiva, digamos, que está en relación a la arquitectura. Y sí, digamos, ¿no? sí, en la arquitectura y en las ciudades. A mí me parece que la línea que me marca a mí en lo que me interesa fotografiar es las ciudades. Me apasiona mucho. Las perspectivas, ese descubrir, ir caminando y encontrarte con un plano sobre otro, y bueno, eso, y congelar ese momento, me parece que es lo que nosotros, digamos, la fotografía te permite hacer, es construir una arquitectura que a veces no es la real. O sea, vos vas a un lugar horrible, espantoso, y de repente encontraste un haz de luz que entra por un lugar con otro plano que es descascarado, rugoso, lo que sea. Y vos, como fotógrafo, haces un recorte de esa realidad. Quizás si vos ampliás el encuadre, te encontrás con que en realidad es horrible. Pero lo que uno elige, ese me parece que es como el poder que tenemos los fotógrafos, digamos, en relación con la arquitectura, que tiene que ser para que la utilice otro, tenés un comitente que tiene que funcionar bien en ese lugar, y hay un juicio de parte del otro. En el tema de la fotografía, bueno, uno elige lo que quiere mostrar. Es un poder que... Por eso me parece que me da una libertad que no me la da tanto la arquitectura. ¿Cómo fue el pasaje de una disciplina a la otra? ¿De la arquitectura a la fotografía o quizás Es que en realidad va y no viene? hubo un pasaje. Bueno, eso es lo que, digamos, es paralelo. Desde que vine a vivir acá, que vine en el 94 y empecé a desarrollar mi profesión, no tuve una actividad lineal. Es decir, yo no es que vine, me dediqué, puse mi estudio y me dediqué a proyecto y dirección de obra en forma lineal.
Dentro de lo que es la disciplina de arquitectura hice de todo. Cuando te digo de todo es desde trabajar en el Estado, evaluando los planes trabajar, una época de mi vida donde viajaba y veía, bueno, evaluación de proyectos. Trabajé en la municipalidad en los Promeva, trabajé por mi cuenta, trabajé en un estudio con otra arquitecta, ahora estoy trabajando con otra arquitecta, digamos, mucha variable en la profesión, mucha variable. Y la fotografía siempre estuvo ahí en forma paralela. O sea, que no es que yo pasé de una disciplina a la otra, no es que dejé de hacer arquitectura para hacer fotografía. La fotografía, por eso te digo, está en un lugar de placer absoluto. ¿Cómo se identifica tu obra? ¿En qué categoría la podemos ubicar? En realidad se podría decir que es un registro. Lo que pasa es que cuando uno habla de fotografía de registro suena muy a un inventario, ¿no? Y por ahí lo mío tiene más que ver con un registro de situaciones o registro de espacios. Eso es lo que me pasa. No me siento que estoy dentro de una línea. Tampoco me lo pongo a priori. Claro. Tampoco. Creo que tiene más que ver con decir, bueno, a mí, ¿qué me conmueve? ¿Qué me conmueve? Tiene más que ver con eso. En realidad es muy variable. Yo saco fotos en blanco y negro, en color, saco de los santitos ruteros, son todas a escala chica. Saco un paisaje en Brasilia, saqué edificios monumentales, digamos. Hay una cosa interesante y es que vos mandas a 10 arquitectos a Brasilia y los 10 te van a sacar fotos distintas. ¿Me entendés? A pesar de que los edificios son todos iguales, no hay mucha variable porque no tenés muchos árboles, no tenés... Sin embargo, cada uno tiene una mirada sobre ese edificio diferente. Lo mismo pasa con la profesión. Yo te digo a vos, necesito hacer una casa de 150 metros de tantos dormitorios para una familia de tal manera y vos vas a tener 10 o 20 proyectos distintos, porque justamente tiene que ver con la vivencia de uno, de lo que es una casa, lo que uno cree que tiene que ser una casa, la interpretación que uno hace de un cliente. Y a mí con la foto, con esto me pasa lo mismo. Yo llego a un lugar y yo me paro en ese lugar o descubro una situación y bueno, hay como una necesidad de registrar y de fotografiar eso. Me parece que me pasa un poco por ahí. Por eso no me enmarco en una línea, en una corriente. Sí te puedo decir que es lo que no hago fotomontaje, no hago fotografía surreal, no hago surrealismo, digamos, como lo de Man Ray, que de repente vos decís, bueno, te ponen una foto a través de la manipulación de algunos negativos, una situación irreal. Bueno, lo mío no viene por ese lado, ni tampoco trabajo algo abstracto, no hago fotografía abstracta. Esto es fotografía directa, lo menos intervenida posible. De situaciones que vas encontrando. Totalmente, donde la luz es un papel que juega un papel fundamental. La mayoría de las fotos son sin flash, o sea, trabajadas con la luz natural, la luz del ambiente. Eso también, no armo la fotografía, no armo la situación, sino que, bueno, espero que la situación me permita fotografiar y registrar. Yo creo que la relación, a mí, digamos, con la arquitectura me parece que es eso, es inherente a lo que uno es, a lo que soy. O sea, ¿sabés dónde lo noto mucho? En el tema del equilibrio, de la composición, ¿no? De repente de que vos encuadrás, vos ves una perspectiva de un edificio que te gustó o algunas líneas que se combinaron con unos árboles. Y cómo te corres de repente un paso al costado. ¿Por qué? Porque te falta compensar, equilibrar. Y eso me parece que sí es una mirada que tiene que ver con la profesión nuestra, ¿no? De repente cuando vos diseñás una fachada, sí, una armonía que estás buscando una composición, digamos. Entonces, eso sí, ahí es donde yo me ato un poco. Ahí es donde me ata, ¿no? Pero está bueno, o sea, voluntariamente, digamos, ¿no? Pero es en la composición.
Bueno, Federico, usted desarrolló el tema de acuarelas como una técnica, pero ¿cómo fue que empezó a pintar o bueno, con esta disciplina artística relacionada a la arquitectura? Bueno, todo comienza cuando entro en la Facultad de Arquitectura, donde trabajé con el estudio de Mario Roberto Álvarez, y había un perspectivista, un dibujante de primera, donde con una perspectiva sacaba 3 o 4, o sea, distintos detalles. Y eso hizo que me interesara muchísimo y me recorriera todos los salones de arte y galerías y aprendí distintas técnicas. El impresionismo es lo que me atrajo más. Cuando existe un detalle, por ejemplo, cuando fui a Holanda, en el Museo de Van Gogh, tenía programado un día, me quedé 3 días. Eso es la visión de un cuadro de Van Gogh cuando lo ves en vivo, que es distinto. Genera otra sensación. Otro tipo de... Y después acá continué cuando fundé la Escuela Politécnica, fui el primer profesor de la Politécnica en la carrera de maestro mayor de obra. Ahí es donde profundicé más la pintura, la perspectiva, en la explicación de los distintos detalles técnicos de una obra. Ahí también estuve trabajando muchísimo con óleos que son enduido plástico y trabajado a espátula, que son aquellos de alta. El óleo directamente usted lo trabaja con espátula. Con espátula, muy poco con pincel. Y hasta que me llegó un día unas acuarelas inglesas muy buenas, que todavía las trabajo, y eso me hizo entrar en una temática de acuarelas. La virtud de la acuarela está en el blanco del papel. O sea, hay acuarela blanca, pero no se aplica. Claro. Se trabaja con la acuarela. Y esa relación en la escuela, dibujando en el pizarrón, perspectivas, después las apliqué en los comitentes. Un comitente entiende más una perspectiva que un plano o una fachada o un corte. Entonces, con la perspectiva fui trabajando en la explicación de cómo iban a ser los proyectos. La relación arte y arquitectura están íntimamente relacionados. There's only you and me to make the best of this, and everyone outside can stay behind the door. Estas serían del Valle. Esta es del Valle, esta es San Rafael, Mendoza. Esta es Camarones, día de tormenta. Esta es la costa acá local de unos 15 kilómetros. Acá tenemos el puerto de Rawson, un barco pesquero de la flota amarilla. Y acá tenemos las Canarias, la isla Lanzarote. Esto es bien típico y un clima parecido al nuestro. Y en esta que tenemos arquitectura acá del Valle, o sea, tiene un nivel de detalle bastante grande esta acuarela. Claro, esta es, por ejemplo, la lámina de una casa entre Dolavon y Trelew,
y es el típica casa galesa, pero con la inclusión del ladrillo del español que vino, el inmigrante español que trajo el ladrillo y transformando la fachada y las galerías que son bien del albañil español que vino y se incorporó a la arquitectura galesa. Bueno, las herramientas de trabajo son estas las que usted utiliza. Sí, acá. Es su lugar de trabajo, digamos. Claro, yo divido este tablero en pintura y ese tablero en arquitectura. Lamentablemente la tecnología superó el tablero, como base para trabajar. Pero están pegados, la arquitectura Pegados, y la... sí, sí. Me comentaba que empezó en la facultad, pero ¿qué fue? ¿Un autodidacta? ¿Tomó cursos o es algo que...? No, soy autodidacta, he visto y he participado con talleres, pero nada más que para ver técnicas, no estilos. Una técnica aplicada en el óleo o en la acuarela. Después de mucho tiempo vi que la acuarela era atraída por la gente. Les gustaba la acuarela, que estaba más al alcance económico que un óleo. Óleos hice un montón de óleos, pintados directamente de la naturaleza, en scale, por ejemplo, he pintado muchísimo. Y también he comenzado a trabajar con grupos, o sea, integrarme a grupos de pintores, el grupo Huiliche en Adrogué, después acá en Madrid Estado de Arte, con muy buenos pintores, escultores, un grupo muy lindo que se formó acá en Madrid hace unos años. ¿Estos grupos, cuál es la actividad que desarrollan? Nos obligábamos a hacer una acuarela o un óleo por mes y hacerlo en una exposición. ¿Eso qué hacía? Que uno estaba obligado a entrenarse, como los jugadores, como... Sí, es un ejercicio. Es un ejercicio obligatorio que nos obligábamos nosotros. Y trabajé mucho en esos años. Y acá en la ciudad de Madrid, ¿qué toma como eje para pintar, para desarrollar esta disciplina? ¿En Madrid o en la Patagonia? Bueno, en general yo trato de pintar cosas locales, edificios, paisajes, muchos del valle y fundamentalmente barcos, que es un atractivo muy especial del que compra una lámina para colocarla en un escritorio. Claro. O sea, usted también se dedicaba y vendía sus cuadros. Sí, vendía mis cuadros y muy bien. Hice exposiciones y talleres en Trenquelauquen, en Bahía Blanca, donde tuve una gran aceptación, no conocía el mercado. Y de 40 cuadros que llevé, fueron comprados 32 cuadros. Esto invitado por la Universidad del Sur, en el centenario de la Escuela Alemana de Bahía Blanca. ¿Qué podría decirnos qué diferencia hay en cuanto a la pintura y la arquitectura, no? Sí, yo siempre relacioné la pintura con la arquitectura. Yo proyectaba primero en perspectiva para después volcarlo en el plano y en los cortes y fachadas. O sea que la idea original era la perspectiva. Claro. Y la perspectiva me ayudó
a interpretar cosas que después las solucionaba en el plano o en el corte. O en el corte, claro. Sería como una herramienta técnica más. Exacto. Después tiene una serie que también de estancias, de cascos de estancias. Cascos de estancias, sí. Me invitaron a la Bienal de Neuquén, de Artes Visuales, y me seleccionaron 3 obras que después se expusieron en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural. Sí, sí, sí. Fue para mí un orgullo estar representando a Madrid en tal evento. Y con edificios emblemáticos también de la De Patagonia. la zona. Claro. Uno de Trelew, mejor dicho, de las Chacras, otro de un casco de estancia en Punta Ninfas y uno de Madrid. En acuarela sepia, o sea, este tipo de... También tiene como diferentes lugares. Usted, a medida que va viajando, recorre y va, volcando un poco esas imágenes en el papel. En el papel, por ejemplo, cuando estuve en las Islas Canarias, he pintado y he vendido acuarelas de la Antártida, que tuvieron mucha aceptación allá. Pero haciendo lo mismo en Islas Canarias. En las Canarias también. Y en ese momento que entonces apelaba al recuerdo o a una imagen que usted que tenía de Antártida. No, las pintaba en el lugar, el lugar. En las Canarias. Claro. Muchas de las acuarelas las tomo cuando tengo que ir al detalle, tengo que ver con la fotografía, Claro. Para ver los detalles y trabajarlos en tablero. Digamos que es figurativa la obra que Sí, tiene. Totalmente. Sí. Y los óleos empieza a ser... Los óleos son más impresionistas, más para darle un tinte. Sí. Usted se sigue dedicando permanentemente a la pintura. Sí, permanentemente. Ahora tengo un lapsus de unos meses que dejé, pero quiero volver ya. Cuéntenos un poco cómo es esta relación, cómo Sí. empezó con la arquitectura, más que nada. Bueno, yo empecé, mi papá es pintor y grabador, así que yo nací con pinceles. Me desarrollé toda mi niñez entre pinceles, pintura, hacer grabado. Y bueno, después hice Bellas Artes, empecé
Bellas Artes a los 11 años en la escuela era una escuela privada en Quilmes, que era del maestro de mi viejo, Juan Correa. Tenía la escuela de Pío Colivadino de arte. Mi papá iba a dar clase y yo también me colaba y me iba. Así que estudié también con el maestro de mi viejo, todo clásico. Claro, cuando yo empecé con la pintura, calcular que yo agarré del año 66 hasta el 70, ¿no? Todo el pop art y el arte conceptual y todo, que yo tenía 12 años, calcular que 12, 13, 14 años. Entonces fue una cosa que me ha marcado. Mira que hicimos un viaje por Europa con mi viejo y vi los murales de Miguel Ángel, todo, pero lo que más me impactó fue un cuadro de Jackson Pollock con el Action Paint. Eso fue una cosa verlo en los libros y otra cosa verlo en vivo, ¿no? Sí, los cuadros tienen esa particularidad. Exacto, que vibran y te salen. Cuando empecé el secundario, no había en aquel tiempo el Bellas Artes que hay ahora, que es con el colegio secundario. Vos hacés Bellas Artes con el secundario, claro, juntos. Sí. En aquel tiempo no, era Bellas Artes por un lado, el secundario por el otro. Tenías que tener el tercer año, el ciclo básico aprobado para empezar a Bellas Artes en aquel tiempo. Y mi papá era director de la Escuela de Bellas Artes de Formosa en el 71, 72, y que nos vivimos en Formosa allá, hice la Escuela de Bellas Artes allá. Y después, cuando terminé el secundario, me incliné más por la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué más hay afín a la pintura y las cosas? La arquitectura. Entonces, fuimos con varios compañeros del secundario, me acuerdo que debatíamos si íbamos a Buenos Aires o nos íbamos a La Plata. Entonces, había una discusión porque 4 querían ir para un lado, 6 para el otro. Un lío bárbaro. Entonces, tiramos la moneda. Total, habían sacado el examen de ingreso en Buenos Aires y en La Plata, era lo mismo. Entonces salió La Plata, bueno, vamos a La Plata. Y terminó estudiando La Plata. Y estudiamos La Plata. ¿Y cómo ve usted la relación justamente claro, del arte y la arquitectura? Claro, el tema te ayuda a poner la perspectiva, la parte del dibujo te ayuda muchísimo a desarrollar las ideas, ¿no? Entonces eso, la parte de presentar, ¿cómo presentás vos? Me cargaban las entregas, ahí viene el pintorcito, mis compañeros del dibujo, ahí viene el pintorcito. Desde chica a mí siempre me gustó Pink Floyd, ¿no? Entonces, con The Wall siempre está vigente, ¿no? Y entonces le quise hacer un homenaje a Pink Floyd, pero con lo nuestro. ¿Qué fue? El muro del ex distrito, del distrito. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, donde ahora está el museo, y digo, cuando tiramos el muro, y tuvimos nuestro The Wall. Claro. ¿No? Venció la democracia. Entonces hice el muro y cuando tiran el muro. La serie se remite a varios cuadros de un tema. Claro. Es decir, este es un tema más figurativo y esto más abstracto. Claro. ¿No? Después hice una serie con los dichos populares. Los dichos populares, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, como. Y después tenemos esta serie que es de edificios, la serie urbana. Serie urbana. Que también tenemos que hablamos. Claro. ¿Esta ventana también es de Banco Nación? Sí, no, esta es la municipalidad. Ah, municipalidad.
Y después, cuando en algún momento usted se recibió y decidió venir acá al sur, Claro, yo trabajaba en Florencio Varela mientras estudiaba y cuando terminé, bueno, quedé ahí y tenía 11 arquitectos arriba mío para ascender una categoría. Entonces empecé a buscar trabajo, empezamos con nosotros que nos habíamos recibido en ese momento, empezamos a buscar trabajo, te estoy hablando, yo me recibí en diciembre del 81 y empezamos a buscar trabajo el 82, nos agarró la guerra de las Malvinas, íbamos a los estudios que conocíamos gente que trabajaba en los estudios y rajaban a la gente. Y justo salió, mi viejo vino a exponer acá, en Trelew. Varios amigos acá de mi papá le dijeron si yo quería venir para acá. Entonces salió un concurso en el 82 del Consejo de Educación para hacer unas escuelas, para el inspector de obras. Entonces me anoté y en el 83 mi papá exponía acá en Trelew, entonces dice, ¿por qué no venís conmigo? Y ves ahí. Y ahí conocí al arquitecto Badali en las exposiciones. Dice, no, dice, venite el lunes a la municipalidad, que yo conozco ya a la gente. Fui a verlo ahí a la municipalidad y dice, no, van a poner a fulano de tal. Dice, che, ¿está buscando trabajo? Sí, ¿no querés trabajar acá? Y yo, sí. Bueno, así que ahí nomás, dice, mira, en unos meses te llamo. ¿cómo fue en el momento, para ir un poquito de vuelta para atrás, el tema de su carrera? ¿O después, usted iba en paralelo el tema de la pintura? ¿O fue algo que empezó a trabajarlo después? No, siempre pinté. La primera exposición fue en el año 73, antes de empezar la facultad. ¿Y qué cambió en el momento que, bueno, empezó a estudiar arquitectura o que se recibió? Cambié, sí, cambié. Una, la influencia de la arquitectura, y la otra es separarme de la pintura de mi papá. ¿Qué cambió también acá cuando se instaló en la Patagonia y pintó? Porque ya... Exacto, sí, hay una gran diferencia. Cambió. Exacto. Trato de, en estos, trato de hacer muy luminoso, por la luminosidad que hay acá, hacer una paleta más clarita. Estábamos hablando que tiene una serie como de edificios también, ¿no? Exacto, y son sí. edificios también como emblemáticos de acá de la ciudad, de los que vemos acá. Yo pinto por series. Eso se lo copié al amigo Guayasamín, un pintor ecuatoriano. Ecuatoriano, sí. Le copio dos cosas a él. Él pinta de atrás, del fondo hacia adelante, ¿sí? Viene de atrás pintando. Y el tema de las series. Porque lo bueno de la serie es que uno puede dejar la serie y después seguirla de vuelta. Y esta es parte de la serie urbana que tengo. El tema es qué lo caracteriza acá el viento. Entonces, ¿cómo pintar el viento? Claro. Esos días que se vuela todo. Entonces, dice el Banco Nación, en diferentes estados, pintó como 20, diferentes estados del día. ¿Y cómo es el trabajo bueno, usted lo pinta o ya lo tiene en la cabeza y apela al recuerdo? Primero lo tengo resuelto en la cabeza. En la cabeza, claro. Qué colores voy a usar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, que esto. Una vez que ya lo tengo bien, entonces pinto y sale.
Teresa, contanos un poco cómo fue que empezaste a transitar otras disciplinas siendo arquitecta, otras disciplinas artísticas. En realidad yo siempre tengo como más un acercamiento a lo estético. Creo que es previo a lo de arquitectura, pero aparentemente lo que yo tenía que hacer o seguir era la Facultad de Arquitectura, porque tiene que ver con la estética. Después, para mí, en realidad, en general me parece como bastante importante que para mí la arquitectura es un oficio aprendido. Y bueno, aprendí gracias en realidad un poco a la facultad y otro mucho a los trabajos y haber trabajado en estudios que me exigían muchísimo, y por eso aprendí ese oficio. Pero después sí, todavía no me recibí de arquitecta y me daba cuenta que no era eso. Pero tampoco me definiría como un artista. En realidad creo que soy alguien que tiene un acercamiento, tiene una gran afinidad a lo estético, tengo una mirada estética. De algún modo dependo bastante de esa mirada para casi todo. Y eso es, a veces se torna un problema, a veces es una reflexión. Es una reflexión acerca del mundo, porque creo que lo estético también tiene que ver con lo ético en algún lugar. No en algún lugar, bastante. Digamos, una vida estética es una vida también ética. Esto entonces, para mí, de últimas creo que es la problemática del hombre contemporáneo, tiene que ver con el arte, tiene que ver cómo vive uno su vida. Uno vive según su mirada, se construyen los espacios también. Según la visión particular de cada uno. Obvio, como todo arte es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero bueno, el arte tiene detrás en general un discurso, nos provoca, nos da a reflexionar. Y eso es una cosa que yo admiro mucho del hecho artístico. Y bueno, de todo esto que te habrá movilizado y que fuiste estudiando, viviendo, ¿y cómo fue que arrancaste en otras disciplinas, sacando la arquitectura, Sí. Como hechos artísticos, sea cual fuera el que Al te principio, inició? más bien por trabajos, porque me enganchaba en lo que fuere mientras estudiaba, y trabajé bastante, un poco porque me gusta mucho lo de las vanguardias estéticas, estudié mucha historia y eso me daba la posibilidad de trabajar en galerías de arte donde tenía que explicar las obras, donde tenía que acompañar a la gente, explicar. Y eso creo que me fue de algún modo penetrando, digamos, todo ese pensamiento artístico, todo ese contexto donde se dan las artes. Es una cosa muy fascinante, es un mundo donde uno entra a mirar otras cosas. Y eso a mí, por eso te digo, yo tengo un acercamiento a las artes y empecé a hacer cosas, me animé a hacer cosas. Para mí, el producto grupal, de colectivos de arte, de grupos de arte, son los que más me interesan. Me interesan cómo influye eso en lo social también, porque en realidad tiene eso. No obstante eso, yo hice cosas individuales. Sí, porque me gustan mucho los colores, porque me gusta diseñar objetos, y los objetos de diseño que he hecho yo les llamo arte textil, o le llamamos a veces las que nos juntamos o los que nos juntamos a hacer exposiciones de las cosas que creamos, llamamos arte textil porque de algún modo cada uno trabaja con telas, con texturas, está mucho la presencia. Yo sobre todo trabajo con los residuos de las fábricas textiles acá, entre Leu hay un montón de fábricas y de ahí saco bolsas de productos, estopa,
hilados que, bueno, son descartes. Y a partir de esos elementos vas confeccionando o generando voy un objeto. armando cosas. En general es así. Con la estopa hago objetos que en general tienen una estructura, a veces una trama, a veces una estructura. Yo le digo, tienen un alma, y utilizo a veces alambre, hierro, también de descarte de las obras. De las obras de construcción, que encontrás miles de alambres. Y este proceso de diseño, cuando vos pensás un objeto, y esto como para anclar a algún objeto particular, pero cuando pensás un objeto, ¿ya lo diseñás previamente o vas dejando que fluya a partir de los materiales que tenés? En general tiene que ver con el lugar, con el contexto, con el territorio, a veces con comunidades, siempre que son cosas con las que me identifico. Esta producción individual que yo tengo lo he hecho en diversas colecciones. Esta es una de las que me estás Esta es una mostrando. de ellas que pertenece a una colección que se llama África. Los colores son para mí muy importantes. Y yo los colores los identifico no solamente con un contexto determinado, sino que también con, no sé si es colectividades o con cierto mundo, cierto tipo de mundo. Y en este caso, que creo, no me acuerdo cuándo, en 2010, sí, ¿es posible que en el 2010 hubiera un mundial de África o algo? No estás hablando con el más futbolero, pero puede ser. Bueno, Sí. me pegaron muy fuerte los colores de la presentación, pero además de los colores de lo que todo el mundo mostraba. Claro. Este fue tuve importante producción, muchísima producción, con las estopas, los alambres, y he hecho adornos para mujer, para hombres también, los que se han animado y se han animado. Son adornos en algunos casos, móviles en otros casos, colgantes, que pueden ser colgantes para mujeres o colgantes para la casa. O sea, objetos en general Objetos que además pueden ser digamos, formados y deformados, que tienen como un movimiento también, ¿no? De las obras individuales, en realidad tengo varias colecciones y tienen nombres. Por ejemplo, esta, la de África, tengo otra colección, Bolivia, en la cual todos los colores aluden también a los usos en la sociedad boliviana, que me parece sumamente hermoso y con mucha vitalidad, ¿no? Estas ya son Esta una es- obra colectiva. de Esta las es que una hablábamos. obra colectiva, sí. Esta obra es un grupo, nos llamaron para Poética Móvil del 2008, después fue en el 2009, lo mismo, digamos. Pero la condición de cada grupo era que fueran obras colectivas. Eso fue un muy buen desafío. Y fue la primera vez que yo armé un grupo. Armamos un grupo que creo que nos juntamos por afinidad, eso tiene de muy valioso. Y éramos el grupo, dos tejedoras, Vanina Zunino y Silvia Constantino, una chica de arte contemporáneo que se llama Marisa Basilio, y dos arquitectas, que eran Paula Suero y yo. Y nos pusimos primero a analizar qué haríamos. Pensamos con qué materiales queremos trabajar, y cada uno opinó sus cosas. Hilos, lanas, telas, tramas, textos, contextos, y todo relacionado a las telas, pensándolo como con el paisaje, con el mar, con el cielo, con las horas del día. Fue un trabajo porque cada una dijo, bueno, a mí me gustaría hacer esto. Armamos un texto y nos pusimos a estudiar. Te diría que hacíamos reuniones de clase de arte contemporáneo, y eso era muy, muy bueno, porque cada uno ponía su parte. Esto está armado también como en un contexto también patagónico, ¿no? Sí, Totalmente porque patagónico. lo hicimos en los días que se hizo PM08, que fueron 5 días acá en la plaza, pero después nosotros llevamos la muestra al Doradillo, porque en realidad casi todos los del grupo
teníamos también allá lugares y estábamos como pensando ir a vivir allá. Y ahí la estepa está muy presente. En ese momento estaba más presente, menos verde que ahora. Pero estaba totalmente pensado para ese lugar, digamos. Era porque nosotros tomamos esa imaginería, esos colores, trabajamos en función de esas ideas que tenía que ver. Tal es así que no sabíamos bien si ponerle al grupo estepa o mixtura. Quedó mixtura porque realmente esto era una mixtura de ideas, de formas, de disciplinas, de saberes, de formas de hacer artesanía. Yo aprendí una relación con los hilos y todo que realmente fue impresionante. Esto, por ejemplo, digamos, había partes que cada uno hacía lo suyo y juntos. Esto, digamos, es un cuerpo. Marisa Basilio me dio un libro de arte, pero de anatomía, en realidad, para poder entender cómo son los músculos y hacerlos con hilos, con telas, con pedacitos de tela. Y de algún modo yo puse los mismos materiales con los que usaba yo para hacer mis objetos individuales, los puse en los lugares de mis dolores. El que era más rojo era en mi hígado, porque realmente estaba bastante mal del hígado, haciendo como una referencia a Frida Kahlo, si querés. Pero las tejedoras, en vez de hacer esas tramas, digamos, las más tradicionales, que son como los cuadrillés, los cuadriculados, decíamos, no, todo un tono, porque eso es un plano, este es otro plano. Claro. Eso tiene que ver con lo arquitectónico, de algún modo también, de nosotras, ¿no? Y lo unís y armás esto, y salían realmente verdaderos diseños contemporáneos. Eran como una ropa de arlequín. Folion en realidad surgió así. Folion no es una obra de arte, es una convocatoria a artistas. Me llamaron a mí del museo. Yo trabajaba bastante ahí y me dijeron, mira, Teresa, tenés de acá a tantos meses, elegí el mes que quieras y tenés el museo para vos. Lo que yo les pedí a ellos, a la directora del museo en ese momento, que me diera un tiempo para pensar. Y yo lo que hice fue llamar a la gente con la que más o menos pensamos las cosas parecidas, y surgió un tema, el viento. ¿Por qué el viento? El viento porque es algo que para muchos es negativo, tiene como una especie de acepción negativa. No podemos, mi tío siempre contamos anécdotas. Mi tío vino de Roma, no sé, y fue 3 veces a la península, no pudo subir y no vio ballena porque el viento. No podemos ir a la playa por el viento. No podemos, miles de cosas que no se pueden hacer. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es, vivimos en este territorio, queremos hacerle una fiesta al viento. Entonces, en realidad, esta es una convocatoria que festeja el viento. Entre todos, bueno, pensamos nombres, se llama Folion Adventus, que significa hojas al viento. La idea era convocar artistas locales y de todas las provincias, de Buenos Aires, de todas partes, y con la idea de el viento como motivadora de sus obras. Que ocupen espacios exteriores e interiores, que podían ser de música, entonces, y eran como de un montón de disciplinas, de la pintura, de la música, de la poesía, unas intervenciones, unas instalaciones que se hacían con la gente que pasaba. Realmente Folion resultó un momento de arte en sí mismo increíble.
Nosotros lo que hacíamos era coordinar. Le pedimos al museo que contactara a la gente, nosotros contactamos a la gente que pudimos. Pensamos, si vienen 20 personas, esto va a ser un éxito. Y vinieron más de 100 personas, 100, no sé si eran 110 o 105, artistas con sus obras. Creo que el lugar en donde uno vive, a mí me condiciona. Yo elegí la Patagonia para vivir y estoy contenta. A mí nunca me molestó el viento, ahora tampoco. Me gusta el ruido del viento. Cuando no está, es que me parece que falta algo. Y sí, es algo, creo que Falling Advento fue lo mejor que me pasó a mí como arte.